Cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Estas lecturas son lecturas para el amor y el desamor. Y este canal es Cómo te leo el tarot gratis. ¿Quieres saber cómo está tu persona especial ahorita? ¿Qué viene para ti? ¿Qué hay? ¿Acabas de terminar una relación? ¿Quieres saber qué puede estar viniendo? ¿Qué te depara realmente? ¿O qué te dicen las cartas? ¿Qué puede pasar? Vamos a ver entonces, Leo. Esta persona está saliendo de su propio duelo. Está en eso, todavía le falta, necesita ver, no se siente bien todavía, está convaleciente. Parece ser que todavía si hay, como digo, si hubo un rompimiento aquí en esta situación, sea por su culpa o no sea por su culpa, esta persona verdaderamente necesita terminar de soltar eso que tiene. Termina de depurar quizás esa tristeza que le está abarcando. Porque no te creas, igual, si esta persona fue la que cometió el error, igualito, esta persona también se siente. Porque si fuiste tú quien tuvo que mandarle por un tubo justamente por su mal comportamiento, igual esta persona se siente mal. Está pagando ahora su cuota de desamor. Déjame decirte, pues, últimamente, esta persona está pagando su cuota de desamor. Porque ahora le está tocando, pues, y ahí se está viendo que ya como que le quedan unos pocos recibos de pago todavía. Algo todavía le queda. Por ahí va. Ya se está prácticamente recuperando y ya está saliendo de esa hipoteca. Vamos a estar claros. Esta persona te dejó, pero ahora no sabe lo que viene para ti. Probablemente va a gustarte lo que va a venir. Probablemente. No sé qué va a venir. No me lo están diciendo todavía. Pero si hay algo bueno que viene para ti, mi querido y adorado Leo. Esta persona inclusive te puede decir que no llores más por esa persona, porque esa persona no te merece. Así que te lo está diciendo, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo a ver qué otras cositas hay por aquí. Hay comunicaciones. Eso sí que te lo digo. Aquí hay comunicaciones a como sea, a como dé lugar. Esta carta, dentro de las comunicaciones, hay varias cartas que me hablan de comunicación. Pero esta es una de las cartas más importantes, si se quiere, más confiables para la comunicación. Y también te está diciendo aquí el oráculo de las conclusiones energéticas, que confíes. Confíes en que lo mejor es lo que va a suceder. No es que confíes en que va a volver. No es que confíes en que no va a volver, sino confía en que lo mejor es lo que te va a suceder. Porque no necesariamente el volver sea lo mejor que te vaya a suceder. ¿Me estás comprendiendo? Continuamos. Te veo en la miseria, mi querido Leo. Quiere decir que tú estás muy mal también. Esa persona estuvo muy malita por allí y tú también estás en la miseria del amor. Te sientes triste, te sientes como desfavorecido, como que te abandonaron, como que te dejaron en la calle, como que de verdad no puedes con tanta tristeza. Mira la carta, mira esto. Nada más la carta por sí habla por sí sola. Así es como tú te estás sintiendo en este momento, mi querido Leo. Veo, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay muchísimas dudas. Te sientes bastante débil, es cierto. Pero mira, todo se reinvirtió. Tú lloraste mucho o has llorado bastante y esa persona también. Y esa persona te dice con muchísimo dolor, no llores más por mí, yo no te merezco. Porque de verdad reconoce, esta persona reconoce como un zorro al fin, como quien dice, pierde el pelo pero no las mañas, de que de verdad sí que te hizo la vida a cuadritos. Fue un seductor y quizás hasta doble relación pudo haber tenido. Entonces, está así como quien dice, la cosa está que ahora es esta persona que viene. Ahora después de insistir, esta persona quizás debe concluir que no puede volver, porque a pesar de que estás en la miseria del dolor, te cuesta muchísimo un regreso. Veo aquí que el regreso no se va a poder dar por el momento, mi querido. No, hay muchísimas trabas, muchísimas dudas, pero
al final del camino pareciera ser que mucho más adelante algo puede suceder. Quiere decir que, en resumidas cuentas, esta persona te busca, esta persona quiere tener una comunicación contigo, tú te sientes todavía muy mal, tú te sientes en desconfianza, has llorado mucho, sientes que de verdad no mereces, o esa persona no merece tus lágrimas, tú misma te lo dices o tú mismo te lo dices, y sí que te digo que de verdad hay muchísimas brechas aquí por cumplir. Todavía aquí falta bastante para que realmente haya digamos, una vuelta. Lo veo bastante duro. Sin embargo, por intuición, por cosas del destino, por cosas de la vida, probablemente haya un momento en que esta persona quiera como querer otra vez pensar en la idea de invertir. ¿Por qué? Porque esta carta no es la de inversión ya, sino que esta carta es la de ponerme a analizar si lo puedo hacer, si lo debería hacer o no. ¿Me explico? Y con muchísima intuición. Yo creo que aquí, en todo caso, no te doy una esperanza ya, Leo, porque sí, fue una persona un poquito astuta, una persona que de verdad te hizo bastante daño, te dolió muchísimo, te pegó durísimo. Esa persona igual, lógicamente, a la larga, después de este corte, esta persona también se sintió mal, pero ahora, después, como todavía todavía no ha terminado de salir de ese duelo, digamos, le falta aún algo, por eso esa persona no ha podido volver. Sin embargo, van a haber mensajes, sin embargo, van a haber, digamos, comunicaciones, muy probablemente. Tú preguntas si aquí habrá una reconciliación. Yo te diría, por ahora, no la veo. Sin embargo, hay probabilidades de que sí se dé un poco más adelante, que se empiece otra vez a cuadrar todo. ¿Qué te digo con esto? Esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Aquí hay mucho dolor entre los dos. Aquí hay mucho perdón que hay que darse entre los dos. Aquí no solamente fue esa persona quien hizo sufrir, sino tú también le diste y diste tu parte. Esto es cuestión de calmar primero los corazones. Esto es primero de perdonar cada uno por su parte. Perdonar de corazón a corazón para que esto vuelva otra vez a iniciarse. ¿Hay posibilidades? Sí las hay. 1, 2, 3 cartas derechas me está hablando de que hay posibilidades. No te pueden decir, pero para nunca, para siempre no. Solamente te pide el oráculo de las conclusiones energéticas que confíes. Confíes en que todo va a darse como tiene que darse. Si está en ley, si está digamos, si eso es ley divina, eso va a ser. Vuelvo y digo, hay necesidad primero de depurar todo. Uno no puede aceptar una persona todavía con dolor, porque entonces esto lo que hace es que quizás a lo mejor se agudiza más. Esto entonces puede saltar por otro lado, reventar por otro lado. En cualquier momento pueden haber discusiones y sacarse trapitos al sol que no debieron sacarse. Y entonces aquí comenzaría nuevamente un tormento. Sí pide el tarot, así definitivamente, y con bastante consejo, que esperemos a que todo se calme. ¿Hay una vuelta? Muy probablemente. Tú preguntas, ¿habrá una reconciliación? Muy probablemente. Pero por ahorita no va a ser. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Leo, con otra lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.